por las redes sociales, por la página de la Feria del Libro Tehuacán. Muchas gracias a todos por atender esta invitación de la Universidad Pedagógica Nacional, que hace este esfuerzo desde hace 24 años y la verdad le damos un reconocimiento por esta gran convocatoria, en especial el día de hoy, que tengo el enorme privilegio de estar con mujeres hipertalentosas, todas feministas, aguerridas, pero además con un corazón enorme que nos permite leerlas a través de esta antología que me honro en presentar y de la que leeré un poco en este momento. Se llama 16 historias intrascendentes. La literatura escrita por mujeres ha recorrido un largo camino. Desde siempre hemos sido esa mitad del mundo que también tiene algo que decir, aunque no siempre hemos logrado ser escuchadas. Todas las voces aportan algo distinto y juntas abrimos un nuevo capítulo en la historia de la literatura. No se trata de una moda, de una cuota, ni de una oportunidad. Se trata de mujeres cuyo trabajo literario aporta y trasciende más allá del tiempo. Historias que se han ganado el espacio que hoy ocupan. Las narraciones que conforman 16 historias intrascendentes trascienden, valga la repetición, por lo que cuentan, pero sobre todo por esa forma de contar tan única de cada una de las escritoras aquí presentes. Son voces necesarias para comprender esta primera mitad del siglo XXI. La compilación es realizada por por Teresa Dey y Mariana Roca. Y las autoras de estos 16 cuentos extraordinarios son Adriana Jiménez García, Azucena Rodríguez, Ave Barrera, Carmen Ross, Elsa Fujiyaki, Erika Rivera, Genet Mansur, Hilali Hernández, Carla Montalvo, Lucía Izquierdo, Mariana Roca, Mónica Lavín, Rosina Conde, Teresa Dey y Victoria García Yolí. Hoy tenemos la presencia de muchas de ellas y la verdad, el enorme privilegio de compartir esta compilación maravillosa que creo que cuenta mucho de las vivencias, de las experiencias, de los amores y de las pasiones que tienen que compartirnos las autoras de estos cuentos extraordinarios, a quienes doy la bienvenida. A todas ellas, mi reconocimiento, desde luego a quienes nos permiten llegar a sus casas en esta convocatoria maravillosa, repito, de la Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Feria del Libro, de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Tehuacán y desde luego también de la Dirección de Patrimonio que participa en la organización de esta feria. Sean todas bienvenidas y gracias por brindarse y brindarnos la oportunidad de leerles a través de esta maravillosa antología, realizada por Mariana y por Teresa. Bienvenidas todas. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias a la Feria de Tehuacán por la invitación. Pues sí, estamos muy contentas de estar aquí hoy. Les cuento brevemente y si quisiera Tere desmutarse para platicar un poquito conmigo y contarle a la gente cómo surgió la idea de hacer esta antología. El año pasado... Desmuté. Muy bien. El año pasado, el Lugar Común Editorial nos dio la oportunidad de hacer una antología. Surge esta oportunidad con la llegada de la editorial a México y pues muy felices nos pusimos a pensar en cómo podría ser una antología de narradoras mexicanas contemporáneas. Y entonces platicamos. Una convocatoria. ¿Y qué fue lo que pasó? En la convocatoria les pedimos que nos enviaran 1 o 2
o 3 de sus cuentos favoritos, esos que te llegan al alma, esos que prefieres por alguna razón. En algunos otros casos, por ejemplo, en el caso de Lucía Izquierdo, la convocatoria fue diferente, fue mándame tus cuentos rompemadres. Y eso fue lo que mandó. La de Carla no me acuerdo cómo estuvo la convocatoria porque ella dice que yo no le dije que era su cuento favorito, pero sí recuerdo lo de Lucía y sí recuerdo que a las demás lo único que les pedía era que no tuvieran problemas con derechos de autor, porque en eso sí, la verdad, no queríamos tener ese tipo de problemas. Pero la elección de tus textos amados tiene que ver con 2 cosas. Una, la calidad que le veas al texto. Fue un texto que te costó trabajo o no, salió a la primera, pero tiene una calidad, ha sido bien recibido o no, pero tú lo quieres. Te es cercano por alguna razón. Y eso garantiza cosas de identificación. No te la hago larga, todas mandaron 2 o 3. Algunas locas por ahí mandaron 8, ¿verdad, Victoria? Más o menos. Sí. Yo no fui. Yo mandé 2 o 3, algo así. Pero yo no, 8 no. Entonces, ahí empezamos a sufrir. Pero hubo lectores y fueron quienes seleccionaron. Más bien lectoras. Aquí todo es en femenino. Y a ver, ¿y luego qué pasó, Mariana? Bueno, y luego cuando finalmente tuvimos una selección de 16 autoras y de 16 textos, uno por cada autora, pues nos pusimos a trabajar como unas locas, que además el proyecto empezó, como nació a mediados de 2019, en la primavera de 2019. Y logramos tener nuestra primera presentación en la Feria del Libro de Guadalajara hace un año, a la cual asistimos pues muchas de las que estamos hoy aquí, y fue una delicia. Y bueno, pues ahora tenemos esta publicación que ya tiene vida propia y ya se mueve. Mira, como si mandara sola. Y pues eso, como quisiera ver si quieren empezar como a platicarnos sus experiencias. Quizá la forma más práctica de hacerlo sería en orden alfabético, no sé si estén de acuerdo. pues aquí tenemos 2 As en primer lugar. 2 As adrianas, además. Sí, pero bueno. Pero tenemos una doble A. Como vienen en la lista. Ajá, ok. Órale. Entonces, Eso si quisieras, Adriana Diana Jiménez, Jiménez, empezar me toca. a contarnos, por favor. Gracias. Bueno, sí, estoy al principio. Bueno, escribí este cuento hace bastantes años y fue el que seleccionaron de los que yo envié. Me parece ¿Cómo que se llama tu cuento, Adriana? Se llama Nosotros. Se llama Nosotros. Y supongo que fue seleccionado porque es un tanto anómalo, puesto que hay una situación ahí que está contada por una serie de objetos y de seres inanimados que aportan su mirada sobre lo que está pasando. Es muy breve, extremadamente breve, y bueno, fue construido pues de manera espontánea, no sé muy bien por qué. Y ni siquiera sé por qué está contado por todos estos seres inanimados. Y bueno, pues ahí está. El orden alfabético me favoreció para que mi nombre estuviera al principio y mi cuento al principio de esta antología en la que me honro en participar. Y bueno, Oye, Adriana, pero
realmente cuando la convocatoria fue de mandar tu preferido, tus preferidos, ¿cuál fue la razón? Además de ser un cuento distinto, diferente, ¿qué es lo que transmites a través de él? ¿Qué sientes qué mensaje nos mandas Bueno, a los lectores? en realidad no tengo muy claro nunca qué es lo que estoy haciendo, esa es la verdad, cuando estoy escribiendo, esa es toda la verdad. Quisiera decir algo mejor, pero no puedo. Este cuento nació como nació y tiene, supongo, que ver con el hecho de que desde hace muchísimo tiempo y cada vez más entiendo que en realidad todo está vivo y todo tiene una voz, todo tiene una voz y en este cuento esa voz se escucha. Eso es lo que supongo que me llevó a escribirlo. Lo escribí cuando era muy, muy joven y bueno, me parece que, bueno, lo curioso es que ahora, como acabo de mencionar, lo creo todavía con mayor convicción, que todo, absolutamente todo está vivo y que todo merecería que le permitiéramos hablar. Y esto es lo que ocurrió. Por alguna razón permití que todas estas cosas, todos estos seres inanimados, estos objetos hablaran, si bien brevemente. El cuento es verdaderamente muy, muy breve y al menos dicen algo. Entonces, bueno, pues supongo que es eso, no sé mucho más. Interesante. Dice Mariana que el proceso de selección, básicamente, después del proceso de selección vino la etapa más difícil, Teresa. ¿Qué opinas de ello? Yo creo que la selección per se ha de haber sido algo complicado, supongo. Sí, porque la calidad era enorme. Lo que quería añadir respecto al cuento de Adriana, y si me das permiso en algunos momentos, sí me gustaría comentar, es que precisamente el hecho de que no haya un narrador, sino que todo el mundo sea narrador, le da una riqueza infinita al cuento. Es un cuento muy raro, pero al mismo tiempo es un cuento que rasguña. Entonces, muy buen cuento. De verdad es de esos que te noquean. Wow. Sí, entonces ella puede fingir demencia, pero no, es muy buena, muy, muy buena. Y bueno, ¿cómo le hicimos? Pasábamos una, se la pasaba a otra y luego a otra, o sea, aquello fue delirante, pero finalmente pues se logró. Pero ¿sabes qué no comentamos, Mariana? Sí. Que cuando dijiste que en mayo te dijeron que cuando nos reunimos por primera vez y me dice, este libro tiene que estar para la Feria del Libro de Guadalajara. Y yo me le quedé viendo displicentemente, ya sabes, la mujer de edad con experiencia, toda su vida en libros, me le quedé viendo y dije, ¡ja, ja, ja, ja! Estuvo con casi las 16 ahí presentes. O sea, esto es mágico desde que se le ocurrió a Mariana. Qué maravilla. Y además una editorial nueva en México, ¿verdad? Sí, es una editorial que tiene, perdón, te interrumpí. Al revés, quiero que tú digas eso. Es una editorial que tiene 8 años de existir, pero están en Ottawa, en Canadá, y se dedican a promover la literatura en español en Canadá. Y el año pasado se movieron hacia Colombia y México. Y entonces tenemos, pues hay títulos de la editorial que se distribuyen ya en esos 2 países latinoamericanos y están promoviendo literatura de escritores y escritoras mexicanos y colombianos también en Canadá. Y bueno, y ¿no? qué mejor que llevar la literatura mexicana a través de 16 extraordinarias narrativas, ¿no? En este caso, una compilación maravillosa. ¿Les parece bien que sigamos con Adriana Azucena? Sí. Perfecto, sí.
Cuéntanos, Adriana, ¿cómo se llama tu cuento? Hola, ¿qué tal? Mi cuento se llama Por saber de ti. Y en efecto, cuando Tere me invitó, fue eso, ¿no? Un cuento que te guste, un cuento que ¿no? Ya, tal cual como ella lo mencionó. Y Por saber de ti es uno de los cuentos en los que, bueno, al menos a los personajes son como que los personajes a los que más quiero. Es el reencuentro de una mujer, ¿no? Con una amiga de la infancia y bueno, ¿no? La pregunta de qué nos pasa desde la infancia hasta la edad adulta, cómo nos transformamos, qué se queda en nosotros a pesar de todos los años de transformaciones y de por problemas y de pesares y demás, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que este relato se haya encontrado con los cuentos de Rosina Conde, que creo que no está por acá, que es también una adolescente muy, muy conflictuada, ¿no? El cuento de Adriana, o sea, realmente todos los relatos que están aquí creo que le hacen compañía a un personaje que me parece que está muy solito. Y bueno, si quieren les leo la primera página, prometo ser breve para más o menos contarles ya después de mis compañeras. Creo que es una gran idea. Y empieza Venga. así, ¿no? ¿Qué hacíamos en aquella marcha feminista? La militancia es para masoquistas. Yo, por lo regular, rehuyo los actos colectivos. La muchedumbre me enferma desde que era joven, pero entonces creía en el heroísmo de sufrir insolación y sobresaltos a causa de la abstracción de una causa justa. Hasta que un día caí en la cuenta de que siempre iba sola a esas concentraciones masivas, a diferencia de grupos de militantes afiliados a algo que me resultaba invariablemente ajeno. Sin embargo, no dejo de asistir a la Marcha Anual de Mujeres, que ese día celebró su 11ª edición. Grité desde las últimas filas consignas a favor del aborto. Unos pasos más adelante besé a una amiga lesbiana frente a los policías que hacían valla mientras se frotaban disimuladamente la bragueta. Me adelanté otra vez. Las militantes de la organización de sirvientas que pugnaban por un tratamiento de asistentes profesionales de mantenimiento doméstico me miraron con hostilidad desde esa negrura triste tan de sus ojos. También percibí el desdén de las MAPAC, Madres Prostitutas en Acción. No me importó porque para entonces estaba a unos pasos de llegar a la plaza que sería el punto final del mitin. Olvidé todo a mi alrededor. Tanta era mi emoción de entrar con la mano en alto, con la B de la victoria. Entonces hiciste tu aparición, espectacular, no hay otra palabra, una rubia delgadita, de piel dorada como transparente. Tus rizos y color de cabello no eran naturales, pero ni falta que hacía. Toda tú parecías un chorrito de aceite al caer. En eso pensaba cuando me dijiste que a lo mejor ya no me acordaba de ti, pero que ibas conmigo en sexto, en la primaria. Por supuesto que te conocía, recordar tu nombre era cuestión de segundos, pero no me diste uno solo. ¿Sí te acuerdas? Soy Ismael. Bueno, todavía era un chavo. Y bueno, más o menos para allá va la historia, ¿no? El único problema, Adriana, y todas, de que lean una página es que nos van a dejar súper picados. O sea, vamos a tener que correr inmediatamente. ¿Dónde podemos comprar esta antología, Teresa, Mariana? Tú, Mariana. La antología está disponible en librerías El Sótano, está disponible en librería Traspatio, está disponible en el punto de venta de Editorial Almadía, está disponible en Escritoras Mexicanas y está disponible en línea en la página de la editorial y está disponible, bueno, no, pues creo que es eso, esos son los puntos donde está disponible. Extraordinario. Además, el género literario del cuento creo que es un género amigable, un género que permite que el texto pueda ser pequeño, mediano, un poco más largo, y eso lo hace muy accesible para todo mundo. Y el tener en esta antología
cuentos cortos. Creo que lo hace también muy fácil de leer y creo que son de las ventajas que tiene este género. No sé si coincidan conmigo, Teresa, Genet, Lucía, Carla. Creo que es maravilloso el poder tener esta oportunidad de leerles a través de esta maravillosa antología. Quiero seguir con Carmen, ¿verdad? Sería quien de manera alfabética le tocaría. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante, por favor, coméntanos de tu cuento. Pues mi cuento se llama La grieta de Edén y nació de una manera muy rara porque fue un sueño o una ensoñación. Me encontré a la Eva del paraíso y le pregunté algo así como se sentía y me contestó enojada que todo el Edén era de ella. Pues, bueno, ¿por qué se enoja? ¿Y por qué es tan ingenua? Pienso que en el sueño lo hice por maligna, por maldad le dije, todo esto es tuyo, que asómate allá afuerita, después de que veas lo bonito que es tu viñedo asómate. Y en el sueño ella se asomó a lo que había más allá del Edén y se puso muy mal. Hasta ahí acabó mi sueño. La vi incluso caminar renqueando. Y de ahí nació este relato, que es el momento en que Eva se da cuenta que el mundo no es un paraíso, que afuera del paraíso la cosa está muy fea. Es de lo que trata el pequeño cuento. Wow, Carmen. ¿Nos puedes leer la primera página de tu cuento? Dame chance, ya la encontré. Voy. ¿Qué había detrás de las cordilleras de Edén? Se respondería pronto. Para eso, ella había escalado por el verdor mullido que se extendía sobre las rocas y las colinas que guarnecían el valle de vergeles, bosques y lagunas. Desde esa ladera alcanzaba a escuchar los gritos de Adán buscándola. La mujer no tardaría en descender. La meta estaba ya a pocos pasos. El ascenso, apoyándose en piedras y sujetándose de ramas, fue fatigoso. Por fin se detuvo. Había alcanzado la cresta de las murallas y desde ahí vio árboles de brazos retorcidos y sin follaje, una maleza rígida y curvada como las garras de un pájaro nunca visto. También pedruscos, desnudos y de gran tamaño. Ninguna grama revestía aquellas superficies de peñascos rojizos y ocres. El firmamento del otro lado de las cordilleras no era brillante como el de sus dominios, tenía una opacidad amarillenta. Adelantó el rostro y con quietud cautelosa comenzó a olfatear. Su nariz percibió un remoto mensaje de hedor y con el oído atento escuchó cómo el suelo gemía por las grietas en donde se hundían los vientos. El espíritu de Eva se turbó por un sentimiento desconocido, cercano a la desolación. Ya. Wow. Dan de veras ganas de hasta aplaudirles a cada una de ustedes con estos textos extraordinarios. Y todos tan diferentes, ¿verdad? Que es parte de una pregunta que yo quería hacerles. ¿Cómo elegir? O sea, yo no tengo el don de la escritura, pero ustedes que lo tienen, entre tantas cosas que escriben, hay muchos textos preferidos, supongo, o cómo distinguen a unos de otros, o quizás por el tema, o quizá por el género, no sé. La realidad es que me gustaría que alguna de ustedes me lo comentara. Creo que es algo interesante para nuestro público. ¿Quién dice yo? Vas, Victoria.
Ok, bueno, pues yo podría decirles que cómo elige, o sea que no es que elijas, es que desde que lo escribes, por algún motivo se vuelve entrañable. Sí, porque tuviste que investigar mucho o porque hiciste un juego de palabras que no habías hecho antes o porque lo escribiste en una situación que te ayudó a expresar un sentimiento que tenías por ahí guardado. Yo creo, o sea, esa es mi idea. Cuando se vuelve un cuento como preferido tuyo o que lo prefieres por encima de otros que has escrito, es porque algo en el momento, en el proceso en que lo escribiste, fue diferente a todos los demás. Qué maravilla. Y además eso es lo que nos permite a nosotros como lectores sentirnos también atraídos por tal o cual cuento o narrativa, porque nos sentimos identificados, porque nos movió algunas fibras sensibles, algo que nos recordó. Y esa es la maravilla de la lectura, que nos transporta, que nos transmite y que nos permite revivir cosas de nuestra vida pasada, presente o quizá como nos hemos imaginado también en el futuro. Vamos a continuar con, me parece que Genet, ¿verdad? Hola, Genet, sí. Genet, perdón. Sí, no importa. Es un nombre un poco difícil. Lo entiendo. Genet Mansur. Sí. Hola, pues mucho gusto, Marco. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Mi cuento se llama Striptease. Y es, pues, te voy a leer una página del cuento. Venga. Ay, déjame buscar en qué página está. Sí, claro. Es la 65, Genet. Gracias, sí. 65. Gracias. A ver, te voy a leer. Dice, la música y la penumbra nos envolvían. Vi brillar en sus ojos el deseo cuando le sonreí por primera vez. Sonrió golosamente y se acercó a mí. Sin decir nada, manoseó todo mi cuerpo con su mirada y decidí que él era el elegido. Lo fui guiando sin hablar hacia uno de los apartados. Estábamos solos. Sus ojos estaban fijos en mi cuerpo, tratando de predecir mi siguiente movimiento. Fue delicioso. Me quité el vestido al compás de la melodía que iba formando una espiral a nuestro alrededor. Sus ojos exploraban hambrientos mis senos. Me quité el sostén. Estuvo a punto de abrazarme, pero con un gesto se lo impedí. Paciencia. Aún no llegaba la hora de lo mejor. Coqueta, me deshice de mis bragas. No pudo controlarse y comenzó a desvestirse. El momento culminante había llegado. Sin dejar de bailar, me quité la peluca. Se quedó inmóvil, como tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo. Algo muy sencillo, corazón. Escupí la boca y me quité una pierna. Desatornillé mis senos. Después me desprendí un ojo. Huía despavorido antes de que terminara mi actuación y tropezaba, sin querer, con esos senos que lo habían enloquecido. Tan, tan. No podemos seguirle a la página 2. Ya es un cuento corto y ya terminó ahí. Es un No, mini bueno. cuento. Extraordinario, caray. Muchas gracias. Todos los cuentos que, como dijo Azu, que acompañan a mi personaje también, de verdad que lo acompañan, se enriquece cada uno de los cuentos con los relatos de las otras escritoras, porque como tú bien dijiste, cada uno es completamente diferente y cada cuento es una hermosura de veras.
Unos te golpean, otros te patean, otros te acarician, otros te dan escalofríos, otros te dan ganas de comer, no sé. Son padrísimos todos, de verdad que vale la pena muchísimo el libro. Totalmente, muchísimas gracias, Genet. La verdad es que este género del cuento corto, que además aquí Victoria García es una de las más importantes promotoras del cuento corto, y que además le gusta mucho. A mí es ¿cómo se le llama? Dentro del cuento, ¿es un subgénero o cómo se le llama? Pues ahora a la minificción ya se le está, Adriana, que también es microcuentista, pues también Adriana, se considera como un género. correcto. Incluso tienes un libro, ¿verdad? De minificciones. Bueno, pues yo ya tengo 2. 2. Adriana también tiene. ¿Cuántos llevas, Azul? Pon tu micrófono. Pues ya como 4. No, pero solo de minificción 3. Ya van. Ah, no, 4. Pues ya acabas de sacar 1. Sí, exacto. No lo estaba contando, pero sí. Qué maravilla. La verdad es que sí es un género muy interesante y que ha cobrado mucha relevancia en los últimos tiempos. Hay millones de aficionados de estos cuentos cortos en todo el mundo y cada vez hay más autores que se han especializado en ese género. Y la verdad es que Genet hace algo extraordinario con ese striptease, que creo que es un striptease del alma, ¿verdad? Y de toda una puesta en escena, ¿no? Que tiene todo el sentido a lo largo del pequeño cuento. Gracias, sí, Marco, gracias. Ahora vamos a continuar con Carla, ¿verdad? Carla Montalvo. Sí, hola. Buenas noches, Carla. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Mi cuento se llama Dalima. Es un cuento, yo admiro mucho a la gente que escribe cuento corto o minificción porque yo no lo hago, no me sale muy bien. Entonces, este es un texto un poco más largo y surgió cuando tuve a mi primer bebé. Pues coincidió con que empezara Twitter en México y yo por primera vez estuviera en Twitter y me tocó ver una noticia, está basado en una historia real y pues es una noticia que involucra a un bebé. Y entonces es una historia sobre la guerra, una historia que sucede en medio de la guerra y pues leer sobre eso con un bebé en los brazos era una cosa muy, muy impactante. Pero escribí el cuento como 3 años después, en realidad. Tardé mucho en procesar la idea. Y bueno, pues finalmente yo me tardo mucho en escribir y corrijo mucho y no me gusta. Y la verdad es que este texto pues, también por eso es especial para mí, porque es de los poquísimos que no he tenido que corregir hasta el cansancio y reescribir 400 veces y tal. Entonces, si quieren les leo un pedacito, no voy a empezar desde el principio, sino un pedacito como de en medio. Por favor. Que va, ya están en plena guerra y tronó una bomba en el jardín, el secreto, el del fondo. No hubo alternativa, corrieron al refugio. Ahí estuvieron, dándole imagen y cuerpo a los sonidos. Creían identificar qué casa había sido incendiada, qué huerto, qué camino. Creaban un mapa imaginario de la destrucción. De pronto una pausa. Jaso se animó a salir. Un hombre corría y le avisó. Son químicas. El padre entonces se dio cuenta. Debían buscar el aire. El sótano se llenaba de veneno. Vamos a la casa. Afuera vieron mujeres en el piso. Niños que dormían sobre su vómito. Gatos inertes junto a hombres doblados sobre sí mismos descalzos. Atrás, las nubes de polvo y las máquinas zumbando.
Sube, es mejor estar en lo alto, dijo Jaso. La esposa cargó al bebé con un brazo. Con la mano libre mojó un pañuelo y se lo dio a la niña. Póntelo en la nariz. Pero nadie llegó a la planta alta. Nadim, el mayor, gritaba, me quemo, mamá, me quemo. Dalima encontró una cobija y se la echó encima. Lo hizo, aunque no había llamas, aunque no sabía qué ni cómo lo quemaba. El niño, acostado en el piso, se convulsionó bajo la manta. El bebé lloraba, mientras la madre se agachaba para tocar a Nadim. El aire se hizo poco. Dalima quedó en el vacío, en la nada, en la mudez. Y ahí mejor lo dejo. Qué extraordinario. ¿Nos repites el nombre del cuento? Dalima es el nombre Dalima. de la protagonista. Ajá. Así le puse. ¿Y de dónde viene ese nombre? Lo inventé para darle una sensación como de, no quería ubicarlo en el lugar exacto donde pasó, quería que quedara indeterminado, pero quería que sonara a que no era aquí, ¿no? Porque sí quería que quedara claro que no era México. Entonces, pues me sonó raro Dalima. Lo inventé. Que es parte como de lo que tratan de hacer en esta compilación, justamente de no ponerle un tema, ¿no? De no decir vamos a ir hacia allá o vamos a ir hacia acá, sino dejarlo totalmente a la decisión de cada una de las autoras, y eso lo hace mucho más rico, ¿no? Lo enriquece de cierta forma esa diversidad de temas, de contextos, de historias, lo hacen sumamente rico, y creo que esa fue una labor extraordinaria de parte de las compiladoras. Sí, Vamos a continuar. Sí, perdón, Carla. pues iba a decir que sí, o sea, que cada cuento es un mundo, un universo, sí, muy distinto estilísticamente, temáticamente, con propuestas diferentes, y eso hace pues, que la antología sea como un viaje, eso está interesante. Totalmente. Vamos a continuar con Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Marco. Pues muy contenta, la verdad, y estoy como muy emocionada porque, pues, en realidad para mí el libro de 16 historias intrascendentes sí es como un antes y un después. No sé si pueda como abordarlo en su debida proporción, pero si bien yo conocía a varias de las autoras, no había tenido la fortuna de sentirme tan hermanada a otras autoras, tan cobijada por otras autoras, y tal como han dicho la mayoría, en realidad fue como un acompañamiento no solo entre nosotras, sino entre nuestras mismas historias. Entonces, efectivamente, como mencionó Tere al inicio, a mí cuando me pidió mi cuento me dijo, mándame tus cuentos más rompemadres. Y entonces yo dije, ay, en la madre, ¿no? Así, mi madre literaria pidiéndome un cuento rompemadres. Entonces me puse a buscar y el que mandé se llamaba La Perdida. Y está escrito a propósito de el abuso de poder que de pronto se da en nuestro país por nuestras bonitas autoridades. Y entonces había yo pasado como por un proceso legal como muy fuerte, muy cercano, no yo, pero sí muy cercano. Y me pareció que el cuento no era rompemadres necesariamente hacia afuera, pero sí hacia adentro de mí, ¿no? Y fue una muy bonita manera en que pude bordar la emoción que tenía y mutarlo a algo que podría pasarle a cualquiera. Entonces, voy a leer el inicio. Por favor. Se llama, repito, Bala Perdida. La vieja no deja de mirar el arma, fija la vista, trata de enfocar a la persona que la sostiene, respira lento, entrecortado, palpo su tibieza que se escapa y fluye alrededor de mí. Con su sangre casi puedo saber lo que piensa, lo que siente. Ella es muy delgada. Estuvo encerrada en las galeras más tiempo del que puede recordar. Lo cierto es que puede recordar poco, cada vez menos. Recuerda que era martes cuando salió de su casa, pero olvidó a dónde iba. Apenas puede distinguirse el movimiento de sus hombros con cada inhalación.
Su rostro serio se transforma ligeramente en una sonrisa casi sardónica, satisfecha. Siento que debería decirle algo, no sé, no nos enseñan cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Desde que fui hecha me convencieron de que era un objeto frío y yo me siento congelada. Ella acaricia la culata con la mirada, como dando tiempo a que una voz le explique lo que acaba de pasar, esperando algo, una respuesta, un aullido, un nombre, tal vez el suyo, pero estoy enmudecida y no parece que alguien más esté dispuesto a hacer nada. Y bueno, es algo bien distinto, por ejemplo, al striptease, pese a la cuestión metálica. Es algo muy, de alguna manera es otra mirada de, pensando en el cuento de Azu, por ejemplo, que habla de una manifestación, pues es algo que también sucede mucho, ¿no? El cómo el abuso de poder de pronto puede encontrar a un pobre incauto. Entonces, la verdad es que, pues sí, es un librazo, es conocer un mundo a través de universos particulares y francamente deberían ya estar comprando en este momento. Créeme que mucho más de uno lo estará haciendo terminando esta presentación, porque efectivamente, como tú dices, al interior este cuento a ti te rompió, pudo trascender, pudo generar algo especial en ti, y eso definitivamente es lo que enriquece cada uno de los cuentos y cada una de las creaciones de ustedes. Justo Sí, preguntabas hace sí, rato, por ejemplo, de cómo haces que tu cuento sea tu favorito. Y yo creo que el cuento favorito de todo autor tendría que ser el que nos falta por escribir. Es decir, claro que te enamoras de lo que ya escribiste, por eso lo escribiste y por eso como que lo trascendiste y lo trabajaste. Pero sí es como el que está por venir y sí creo que todos impregnamos un algo muy nuestro, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en una línea hegeliana, en la medida en que hablas de tu mayor interior es que puedes llegar al mayor universal. exactamente. Algo que creo que Mariana, que es la que sigue, nos va a poder hablar de ello porque al ser compiladora, ¿verdad? Y no tener, justamente poner las reglas del juego, de no tener un tema específico, vamos a ver o compártenos por qué te decantaste tú, cuál fue el cuento que decidiste compartirnos. Bueno, el cuento se llama Del otro lado. La personaje a mí me da mucha ternura y la gente me dijo, la inventaste nada más para hacerla sufrir. Y no es cierto, yo no quería hacerla sufrir, de veras. Sin embargo, pues así fue. Sufrió. Pues es una mujer joven que tiene como una serie de confusiones en la vida, ¿no? No tiene como, necesita creer en algo y no tiene una certeza de en qué puede creer y se siente solita y le pasan cosas. No sé si... Por favor, Mariana. Un pedacito, no es el principio, es una paginita, digo, el cuento es chiquitito, son 4 páginas, pero pues este es como la mitad. Sí. Se bajó del camión y recorrió las pocas calles que faltaban hasta su casa. Estaba oscuro y empezaba a lloviznar. Encontró a la menuda mujer de enorme joroba que paseaba al perro. El can corrió directamente a la pierna de Angelina y se prendió de ella con los dientes. Con gusto le habría pegado para quitárselo de encima, pero aquello no sería bien visto desde el cielo. Miró a la anciana con ojos suplicantes y ella llamó al perrito, como si de verdad fuera a hacerle caso. Ahorita se mete a la casa, dijo, sin poder hacer más. Contuvo las ganas de vomitar al pasar junto a la señora. ¿Cómo terminó en este barrio después de haber tenido siempre el promedio más alto de su clase? Pensó en la estatua de su padre que colocaron en el aeropuerto después del accidente y recordó aquella noche. Angelina rezaba antes de dormir por su héroe, el aviador. Aquella vez, en la otra punta del país, el avión se desplomaba mientras ella se hincaba con los ojos cerrados junto a la cama. En la siguiente cuadra, giró a la derecha y la vio. Margarita, de pelo perfecto y mirada brillante.
Era natural que Héctor la hubiera preferido, tan alegre y perfecta. Angelina sabía que le faltaba estilo. Le encantaba ver revistas de moda, pero no lograba imitar los atuendos de las fotos. Nunca atinaba el clima. Quería ser elegante, pero se sentía ridícula. En cambio, Margarita siempre se veía fresca, contenta y olía bien. Maravilla. Un poquito. Y pues bueno, esta cuestión de decir que es una antología sin reglas, pues de alguna manera tiene que ver con lo que mencionabas en un inicio, ¿no? Como somos mujeres y somos feministas. Y a las feministas no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, pues por eso no tiene, la única regla era justo esa, ¿no? Como compártenos tu favorito. Qué maravilla. Efectivamente, la verdad es que cuando me invitaron a hacer esta presentación, honestamente me sentí muy pequeño ante mujeres como ustedes, extraordinarias y además con una altura personal, además de la literaria, que de verdad empequeñece a cualquiera, y la verdad es que para mí es un enorme privilegio, les repito, poder estar en esta presentación tan importante para mí de esta compilación. Vamos a continuar con Teresa. Teresa además debe de saber nuestro público que es experta en el tema de creación literaria, entonces que justamente es lo que nos permite empezar a escribir a todos los que nos están escuchando, nos van a ver después. ¿Qué les dirías a estos jóvenes escritores que comienzan en este mundo que hoy nos permite tener acceso a tanta información en tan poco tiempo y que nos enriquece de muchas maneras, de muchos temas, que nos permite también imaginar cosas que a lo mejor antes eran inimaginables, pero los cambios tan radicales que hemos vivido en tan poco tiempo quizás nos lleven más allá de donde nunca imaginamos? ¿Qué le dirías a esa generación, Teresa, de nuevos escritores? Mira, nada más quiero hacerte una aclaración. Sí. En este panel estamos Carla Montalvo, Adriana Jiménez, Adriana Susana, Carmen Ros y yo, y las 5 somos profesoras, investigadoras de la Academia de Creación Literaria en la UACM. Es decir, no soy la experta, todas juntas hacemos un buen Frankenstein. Definitivamente. Lo que puedo decirles es, lo que puedan imaginar puede ser. No tengas miedo, vomita lo que sea, el papel aguanta todo. Después te pones a trabajar. Escribir no es lo que te sale. Escribir son las 10,000 horas después de trabajo. Es correcto. Pero más, no sé las otras que tengan, qué consejito les podrían dar a los jóvenes. Por favor, vale la pena. Creo que es muy interesante escucharlas a todas. Carla, tú que eres la más joven de las profas. Pues yo creo que lo has dicho muy bien tú, Tere. O sea, yo creo que una de las cosas que más, a lo que más nos enfrentamos es al miedo a escribir. Es decir, yo creo que los procesos de escritura tienen un alto componente emocional. Es decir, la gente, escribir es un proceso emocional también, es intelectual, pero es emocional. Y en la medida en que la gente crea que puede hacerlo, lo hará. Es decir, no hay barreras, las barreras nos las ponemos nosotras, ¿no? Entonces, creo que lo dije, yo estoy de acuerdo contigo que eso es lo más importante. Claro, ya viene después el trabajo y esto, pero si una no cree que puede escribir, que además es algo que a las mujeres nos pasa mucho, si uno va a talleres con mujeres es súper común que el problema sea que no se sienten capaces ni suficientes para la escritura. Es un problema, digamos, cultural, social, que se repite. Entonces, pasa por decir, claro que puedo, ¿no? Decir, por supuesto que puedo, tengo mucho que decir, tengo
puedo inventarlo, puedo decir, las posibilidades son infinitas. Yo estaría de acuerdo contigo. Carmen. O Adriana. Adriana, tú ya tienes a su. Yo, Ujú. va. Pues yo agregaría, lee todo lo que puedas. Hay autores que te van a convencer de que ya está todo escrito, de que ya para qué leo, para qué escribo una sola línea, y otros que van a decir, claro que puedo, quiero escribir como él, quiero escribir lo que ella no escribió, quiero, etcétera, ¿no? Entonces, con esas lecturas vas a construir un montón de mundos posibles. ¿Qué le faltó a este personaje? ¿Por qué este otro apareció solo 2 rayitas y ya no vuelve a aparecer? Quiero escribir su historia. ¿Qué le sucedió a los mexicanos que están en la montaña mágica de Thomas Mann? Lee mucho, lee todo lo que puedas. Y para eso están estas ferias y para eso están estas antologías, pero lee incansablemente. Eso. Muchas gracias. A ver, Carmen. Carmen. Listo. Voy a hablar desde mi experiencia. Es muy importante, como dice Azu, la lectura. Identificar modelos literarios que te gusten. Eso es muy importante. No se puede escribir sin haber leído o sin leer mucho. Y la otra parte que es la escritura, porque a mí siempre me causa, hasta a veces, parálisis. Y tengo que luchar con toda mi voluntad en contra de eso. Siempre que voy a escribir, siempre me da miedo. Siempre tengo miedo. Ver la pantalla es lanzarme como a un abismo que tiene puras nubes, pura neblina, y que no sé dónde acaba, y que puede ser que al lanzarme perfectamente caiga de pie o me rompa el espinazo, la columna. Puede ser, pero creo que hay que escribir, por lo menos a mí ni modo, así es. Me aprieto la nariz, escribo con miedo, escribo a pesar del miedo. Mucho a pesar del miedo. Y a veces me libera mucho, ya cuando me lancé a ese abismo brumoso, ya que me lancé, a ver, esto es el primer borrador, no te pongas loca. No puedes pedir ni remotamente que esto ya esté pulido, acabado. Estás loca. Entonces ya empiezo a perder el miedo cuando llevo dos cuartillas. Antes voy con mucho miedo. Y después también sé que para corregir es el gran momento creativo. El gran momento crítico y creativo, las dos cosas. Porque bueno, de repente, ayer vi un texto, dije, ¿por qué lo publiqué así? ¿Por qué no le quité el primer párrafo? ¿Qué me pasó? Me parece que es muy importante escribir a pesar del miedo y después soltarse pensando en que el texto que estás escribiendo, no estás escribiendo la última versión, no es cierto, es la primera. Y que te tienes que perdonar escribir cochinadas. Ya después las lavas, las planchas, las perfumas, las maquillas y van a quedar para desfile de modas. Pero la primera versión es una cochinada. Luego se va haciendo difícil, las cochinadas van quedando mejor, pero siempre hay que, con todo el miedo del mundo, lanzarse y empezar a nadar en ese abismo. Y perder poco a poco el miedo en la cuartilla 2, a mí eso me pasa. Yo quiero Adriana. Sí. Bueno, yo tengo claro que el lenguaje es de nuestros primeros juguetes, pero eso no significa que este oficio no deba ser afrontado como cualquier oficio. Para que en cualquier oficio hagas algo que merezca la pena, necesitas tener rigor y tienes que asumirlo. Este oficio es tan complicado, tan exigente como cualquier otro. Si eres ingeniero, si eres médico, si eres profesora, si eres artista plástica, si eres coreógrafa, si eres, qué sé yo, plomero.
para que algo te salga bien necesitas rigor y tienes que asumirlo. Pero también juego. Para mí se trata de rigor y juego y se trata sobre todo de la alegría del lenguaje. Es un placer, pero para que te pueda dar los mayores frutos necesitas asumir que es las dos cosas, rigor y juego. Eso sería lo que tendría que decir. Muchas gracias, Adriana. Oye, Teresa, ¿siempre hay una última versión o nunca llega esta? La verdad es que en algunos casos ya dices, ya, quítenmelo porque lo mato. Y en otras tampoco. O sea, si en algún momento dices, ya basta, ya no quiero volver a ver. No es que creas que ya está, sino que ya te aburriste del texto. Nunca están, nunca. A ver, la definición de arte es aspirar a la perfección. Ni modo, estamos contrahechos, somos humanos. Definitivamente. ¿Y cuál fue tu decisión alrededor de lo que nos compartiste en esta compilación? El mío se llama Nosotras las Buenas Muchachas. Y en realidad es un poco irónico. No voy a leer la primera página, pero voy a empezar como de la mitad de la primera página. Escuchando a Hermevela que abría la sección de espectáculos, medio reconocí la voz de José José, que hablaba de su nuevo disco y daba el último parte, a quien quisiera escucharlo, de su vida privada. Como tú sabes, me divorcié y el divorcio para un alcohólico es terrible. Bueno, pero ya lo superaste y eso da mucho, quiso atajar el entrevistador. Este breve intercambio me despertó del todo. Se había activado una alerta dentro de mi conciencia. Sí, pero las mujeres deberían ser más directas con uno. Hablar claro y no esconderse en el engaño. Deberían decirnos simple y llanamente que ya no nos quieren o que están enamoradas de otro. Siguió declarando sin pudor el cantante. Pues yo a ti te veo muy bien, interrumpió el conductor. Maldito, lo increpé con el pensamiento. Las depresiones son espantosas. Lo hacen a uno tocar fondo. Insistía el músico. Pero tú ya tienes novia y estás rehaciendo tu vida. Sí, ella sí comprende. No es posible que esté ventilando eso en público, pensé. Con súbita furia apagué el aparato. Eso es un chantaje de 3 pesos para que le tengan lástima y compren el disco. Mira que en este mundo machista acusar a una mujer de infiel en un programa del llamado Canal de las Estrellas es como exhibirla con la letra escarlata, como mostrarla con una P de piruja a nivel nacional. Hablaba conmigo misma en el colmo de la indignación. Gracias. Qué maravilla de cuento. No, ¿nos repites cómo se llama? Nosotras las buenas muchachas, que somos muchas. Desde luego que sí. Y aquí estamos rodeados el día de hoy de 8 de ellas. Muchas gracias, Teresa. Y vamos a terminar con Victoria. ¿Qué decidiste mandar a esta compilación? ¿No? No tienes prendido el micro. Ya voy. Yo tenía duda, mandé 2, creo, según yo fueron 2. Uno que era más o menos largo, raro para mí, pero tenía muchos juegos de palabras. Justamente con tu nombre, Marco, porque se llama Marco un teléfono y Marco no sé qué, tenía mucho que ver con eso. Y uno
uno que es una minificción, es muy personal y terminó siendo parte de esa, de mi mini plaquette que presentamos la semana pasada, que se llama Espectrándote, y es realmente breve, entonces, pues aquí no hay ni siquiera primera página porque es media página en total. Y se los leo. Se llama Petición. Estoy segura de que la otra noche fuiste tú el que arrastraba los pies junto a mi cama y que se sentó a mi lado. Pude sentir tu peso. Me sacaste de un sueño profundo sin darme la oportunidad de decir tu nombre, mucho menos de tocar tus labios. Quiero pedirte que cuando regreses hagas el favor de no espantarme. Mejor despiértame con los besos de tu dulzura inédita y esa mirada sonriente que iluminaba el día. Sabes que yo te espero. Si lo haces, podríamos pasar la noche envueltos, el uno con la piel del otro, haciendo el amor hasta que ya bien entrado el día, dejen de esperar mi presencia en la oficina y tú olvides el camino de regreso al más allá. Definitivamente una minificción extraordinaria que se llama, perdón, nuevamente, Victoria. Petición. De ficción, ajá. Petición, pedir, de petición. De ficción. Pedirte que no me espantes, pues ya cuando, tú sabes, cuando se te sube el muerto te da un terror espantoso y te levantas sudando, no sé qué. Yo le decía, pues, si se me va a subir el muerto, que es mi muerto, al que el amo y que tanto extraño, pues que no me espante, mejor hay que pasarla de poca madre, ¿no? Entonces, ese es el chiste de toda esta petición, de toda esta ruego a un fantasma. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues la decisión de, o sea, le tengo cariño a este y a todos la serie de cuentos que compuso la plaquette, es porque fue a partir de una pérdida y una vivencia muy personal. Entonces, en cada uno fue saliendo. Teresa Day dijo algo que no me había fijado yo hasta que lo dijo la semana pasada, que era toda la radiografía del duelo. Todas estas son 17 minificciones que están en ese, y cuando lo mandé, pues todavía no era parte del proyecto de juntar las 17 para Espectrándote, ni sabía yo que iba a ser un libro, ni sabía yo que iba a ser, que se iba a titular así. Entonces, lo mandé y pensando, primero, o sea, sí me hicieron dos cosas, porque me dijo, el favorito, y en eso pensé, pues acá tenía mi cuentos del armario nuevecito y era básicamente estaban todos los cuentos ahí a la mano, pero enseguida dijo que no tengan problemas de derechos. Entonces dije, ah, caray, tengo un poco la maleta vacía porque acabo de publicar y entonces, por supuesto, ninguno de esos iba a tener los derechos libres y tenía yo realmente poquito trabajado después porque siempre... primero me encarreré terminando uno tras otro y con todo de que me tardo mucho con los minificciones, por más pequeñas que sean, hay unas que se tardan hasta 6 meses, 2 años. Por ahí hay uno en Cuentos del Armario que me tardé 2 años, otro que me tardé como 6, 7 meses en escribir, porque tuve que leer, para poder armar un pedacito de la historia, tuve que leer el Mio Cid con el español antiguo para poder hacer una frase al final, etcétera. Entonces, pues hay unos que te tardas mucho, mucho haciéndolos. Entonces, por supuesto que luego de tanto trabajo tan intenso para acabar de armar un libro, y eso nos puede decir también Adriana Azucena, cuando terminas de armar uno que son todos tuyos y estuviste trabajando, puliéndonos, ¿no? Y eso de decidir si ya están buenos o no, entonces son leerlos y le sigues cambiando una palabra por otra, y luego mueves una coma y mueves otra y la vuelves a... Entonces estaba yo un poco vacía y no había escrito mucho cuando vino la invitación. Pero no sé si era muy reciente porque todavía cuando lo mandé a Espectrándote, todavía sufrió un cambio.
y yo creo que cada vez que los leo, de repente la cabeza empieza a decir las palabras diferentes de lo que está escrito, y dices, caray, ya le hice un cambio más y nunca va a acabar la edición de esto. A Borges le pasaba eso, ya le quitaban el editor le quitaba las galeras y decía, ya se publica así, porque si no, y las segundas ediciones les volvía a cambiar. Entonces, el otro día oí se estaban discutiendo dos personas de quién tenía bien escrito el cuento, etcétera. Entonces tuvieron que van a tener que aclarar ahí que era de Borges, que era la versión de 1970 y no sé cuántos, porque después de esa, el mismo Borges hizo una segunda versión y resulta que el poema ya no es exactamente igual a la primera versión. Entonces, pasa eso y va a pasar y nos va a pasar en cuanto que la creatividad te da o piensas diferente o simplemente las palabras en tu cabeza se arman de manera distinta, ¿no? Eso me pasó a mí con este cuento, se armaron de manera distinta y ahorita que por poco y digo otra que ni estaba ahí escrita, entonces yo creo que le va a seguir pasando. Y eso es bonito, o sea, el que tengas por ahí la idea de que los cuentos son como entes vivos, no que los escribiste, quedaron ahí en el papel, sino que una vez que salen de ti, pues tienen como su propia vida, pero tú les puedes seguir inyectando ahí sus empujones de ramificaciones, versiones, variaciones, y no acabar nunca, ¿no? Muchas gracias, Victoria. Pues, señoras y señores, esto es 16 historias intrascendentes. Por favor, muéstrenos esta antología de 16 autoras mexicanas, cuentistas tan importantes de la primera parte de este siglo XXI. Y quiero aprovechar, si ustedes me lo permiten, en esta época, en estos tiempos tan de claroscuros, tan complicados para muchas familias que han perdido la vida, con familiares de las familias, en estos tiempos de vaivenes, me gustaría aprovechar la presencia de ustedes para regalarle una frase a los que nos escuchen, a los que nos sigan, una frase que les salga del corazón y que nos permita sentir un poco de ese calor que tienen que compartir a todos, lo hacen a través de la escritura, pero qué mejor escucharlo de viva voz de cada uno de ustedes, mujeres extraordinarias. Creo que vale la pena hacerlo porque nunca sabemos a quién le impactamos, de qué forma y cómo cambiamos las vidas de las personas, a lo mejor con una frase de nuestros escritos, de nuestra literatura o de algo que nos salga del corazón en este momento, que creo que valdría la pena. Además, las fechas son propicias para hacerlo, se acercan las épocas navideñas, de cambio de año, y siempre es un buen momento para compartir un poco de eso que tenemos en el corazón. Si les parece bien, con eso podríamos terminar esta presentación de 16 historias intrascendentes que ojalá y pueda estar en la mano de muchos de nuestros lectores. Ya nos dieron una pequeña probadita de cada uno de esos cuentos que salen de la pluma de 16 grandes escritoras contemporáneas. Muchas felicidades a todas ustedes, a las que no están presentes. Por favor, Mariana y Teresa, háganles llegar un gran reconocimiento y si les parece bien, terminamos con una frase que nos permita sentirlas en cada una de nuestras casas. Por favor. Van, chicas, van. No, pues es que nos diste orden alfabético, caray. Sí, a ver, Adriana Jiménez. Adriana, que se sabe todo de memoria.
Sí, bueno, justo, no es mía, es de Machado, son 3 versitos que vienen al caso. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Adelante. Mi turno, pues solo puedo decir que nos cuidemos mucho, que esto va a pasar y que volveremos a estar juntos en una presentación en vivo y mientras resistamos. Gracias. Luego, Carmen, Voy, estaba conectando el micrófono. Creo que es una catástrofe por lo que hemos atravesado este año. Sobre todo, me parece que es porque dejamos de ver de manera real, con dimensiones, a la gente que queremos. Y hay que hacer un espacio como de lugar para sostener vivo ese vínculo de cariño, de afecto, porque yo creo que es una de las cosas que más nos han lastimado en este año. Alejarnos de quienes queremos y de quienes queremos con todo el alma. Quiero dar las gracias a este grupo que escribió todas las escritoras de este libro. Para mí ha sido muy emocionante que mi texto esté acompañado con los textos de ellas, pues sobre todo, quisiera hacer la declaración súper indiscreta, no sé cómo llegamos a llamarnos escobas, ya se me olvidó, pero desde que Tere Day creó el chat, que se llama el chat de las escobas, que no supe que ahora ya fuimos escobas, hemos podido resistir a momentos de ansiedad, de de dolor. miedo, de sentir mucho miedo y sí, sentimientos de aislamiento, porque hemos podido permanecer a pesar de que es de una manera virtual, pero hemos mantenido ahí los vínculos, esos alambres por donde corre energía que nos calienta. Entonces, para todas y para todos los que estén escuchándonos, mantengan el cable con la gente que quiere. Muchas gracias, Carmen. Genet. Digo yo. Pues para mí lo que me ha mantenido bien relativamente durante este encierro es mi experiencia. Como dice Carmen, mantener contacto con toda la gente que amo, mantener el cable conectado. Y lo que hago de verdad todas las mañanas, a lo mejor suena un poco raro, es agradecer, porque para mí el agradecer es una oración. Entonces, con decir gracias, ya con eso estoy orando y doy gracias por tener vida, por tener a la gente que quiero a mi alrededor. Doy las gracias porque pues hoy estoy respirando, ¿no? Y hoy puedo hacer y hoy todavía pues estoy viva. Entonces, pues yo no tengo más que dar las gracias y decirle a mis hermanas escobas, ya que Carmen cometió la indiscreción, que las amo mucho y muchas gracias a los organizadores de la feria por habernos invitado y a Victoria, por supuesto, por ser el contacto también. Gracias. Y a ti, Marco, mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias, Genet. Carla. Carla. Bueno, a mí lo que me parece es que esto parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, esto que está sucediendo nos está sucediendo en colectivo. Nos está sucediendo a todas y a todos. Y solo vamos a salir de ahí teniendo claro que no es una cosa individual, que no es un problema individual, que no es algo que me pasa a mí. Y creo que en una sociedad tan individualista, el que nos pase esto es una oportunidad para poner sobre la mesa que nos importen las otras personas.
que las otras personas son importantes y nos necesitamos y las necesitamos. En ese sentido, creo que si podemos no salir, hay que no salir. Cuidar a los otros y a las otras pasa, paradójicamente, por no tener contacto ahorita físicamente con ellas. Pero es un cambio quizá de paradigma, de manera de pensar, de cómo no verlas físicamente puede ser una forma de quererlas y cuidarlas. Y nos ha demostrado esta tecnología increíble que hay otras muchas maneras de querernos, de contactarnos, de comunicarnos. La literatura lo ha hecho desde hace muchos siglos. Y entonces, bueno, mi invitación, yo creo que podemos sacar algo bueno de esto y es pensar que podemos salir en colectivo, juntas y juntos de esto. Si no, y también si nos va mal, nos va a ir mal a todos juntos. Pues. Hasta ahí. Y muchas gracias por todo. Gracias, Marco. Gracias por la invitación y gracias a todas las compañeras, que las quiero. Muchas gracias. Lucía. Yo, la verdad es que me es bien complicado porque desde antes de la pandemia siempre he creído que la realidad está sostenida por popotes. Entonces, si alguien mueve ese popote, todo se desconfigura, ¿no? Pero para este momento histórico preciso hay una frase de Henry Ford que, pese a que es Henry Ford, es muy oportuna, porque dice, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Entonces, sí creo que si de alguna manera podemos aportar como un granito de arena para evitar que sigan sucediendo este tipo de sucesos como la muerte de seres queridos, la enfermedad de seres queridos, es trabajando juntos para poder volver a vernos lo antes posible. Efectivamente, es la única manera que tenemos. Y como decía Carla, necesitamos entrarle todos. No es un asunto individual, es colectivo y solamente de manera colectiva vamos a poder salir adelante. Sí es un golpe violento a nuestras propias conciencias, de que o cambiamos y nos ponemos pilas o nos lleva el traste. Así que un reto para todos. ¿Quién nos falta? Mariana. Mariana, por supuesto. Bueno, pues creo que de los problemas de ser de las últimas es que ya lo han dicho todo, pero pues sí, o sea, estoy de acuerdo en que hay que guardarnos. 2020 nos ha traído o ha significado para todo el mundo un enorme ejercicio de paciencia. Y para salir de aquí, pues tenemos que seguir siendo pacientes, ¿no? Entonces, pues qué mejor compañía en la impaciencia que la literatura. Aprovechen que están guardados, lean. y muchas gracias por la invitación, gracias a la feria y gracias Marco Antonio por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Mariana. Muchas gracias. Victoria. Tere, va primero Tere. Ah, de veras, ¿dónde está Tere? Teresa, perdóname, ya te estoy. Yo voy a decir mi frase célebre hoy. Sí. Quédate en casa. Sí, y quédate en casa subrayado, ¿verdad? Sí. Muy importante. Muchas gracias. Hoy en la mañana justamente hablaba con un restaurantero de ello. Yo también soy restaurantero. Y le decía que no es posible cómo nos cuesta tanto seguir las normas, que son simples y hay que seguirlas. Y en el caso de los restaurantes es que tengan el 30% de la capacidad, no más de eso. Y el otro día le estaba contando a este restaurantero de hoy en la mañana que la otra vez fui a desayunar a un lugar que estaba absolutamente lleno, o sea, al 100%. Y yo como restaurantero, desde luego que padezco el que primero hayamos estado cerrados
y padezco ahora el tener que cumplir con la norma del 30%, pero ¿qué era mejor? Si trabajar de manera continua, seguir trabajando de aquí a enero, febrero, ¿verdad? O tener 2 fines de semana llenos con el 100% de capacidad. Entonces, hacía esa reflexión con ese restaurantero y me decía, tienes toda la razón, no es posible cómo queremos recuperar en 15 días lo que hemos perdido en toda esta pandemia. No es posible que haya esa sin razón, ¿verdad? Esa falta de responsabilidad colectiva de lo que estábamos hablando y que salgamos a fiestas y reuniones con más de 10 personas, que recordemos que en el clima frío el virus se mantiene durante más tiempo y además puede transportarse, trasladarse, perdón, por distancias mucho más largas que en los climas cálidos. Entonces, este invierno es un reto para todos y creo que recordar cada una de las cosas que nos han venido recordando, pero que a muchos les pasa como si no tuviera ninguna importancia, recordarlo en todo momento y en cada oportunidad creo que no está de más, Teresa, y qué bueno que lo hagas, hay que quedarse en casa, salir a lo indispensable, cuidarnos para cuidar a los que queremos. Y ahora sí. Nada más quiero decirte una cosa. Si quieres recuperar lo que no has podido recuperar, yo sé que es un quiebre terrible económico, pero si quieres recuperar pronto, pues puedes perder la salud y te sale más caro. O puedes perder la vida y entonces sí ya todo no tiene sentido. Quédate en casa. Efectivamente. Ahora sí, Victoria, nos toca, te toca cerrar esta intervención y esta oportunidad de compartir y convivir, aunque sea de manera digital, con tus compañeras escritoras y con tu amigo y servidor, querida Victoria, nuevamente un privilegio saludarte. Primero, te vas, no te oyes. Coincidió que empezó esta pandemia como cuando nos conocimos todas en persona. Y desde ese momento he pensado que estas 16 historias intrascendentes es lo más trascendente que me ha pasado este año y que va a ser trascendente para toda mi vida porque terminamos fundando este grupo que le terminamos llamándonos a Escobas con una anécdota larguísima, por eso a Carmen ya se le olvidó, pero a mí no. Y tenemos fotos que prueban por qué nos llamamos Escobas. Pero las Escobas son más que un grupo de pollos, son más que un grupo de escritoras, son más que un grupo es una hermandad realmente. Y eso te pasa o te puede llegar o no pasar nunca en la vida o una o dos veces en la vida. Y yo tengo el privilegio de ser parte de este grupo, de sentirme parte tal como si las que se conocen de toda la vida, como las que nos acabamos de conocer hace unos meses apenas, pero pues las páginas de este libro nos unieron, las historias están unidas y las personas estamos unidas. Y en ese sentido, pues creo que dice Gabriela Mistral que los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Y estos días que hemos pasado nosotras en este grupo, en este soporte, dándonos cuando una cayó enferma, cuando la otra cayó enferma, cuando otra perdió a su padre, etcétera. O sea, no solamente es la literatura, es todo lo que se ha vertido, ha salido de ahí. Y yo creo que de alguna manera eso nos hace un poquito más sabias las unas, gracias a la presencia de las otras. Entonces, yo quiero agradecer primero, por supuesto, a todas mis hermanas Escobas, al grupo, por supuesto, a la Feria del Libro de Tehuacán, que esta es la segunda vez que me invita a mí y gracias a su disposición pude traer a todo mi grupo de hermanas Escobas. A ti, Marco, tenía mucho tiempo de no verte y siempre estamos por ahí, mandarnos unos mensajitos cada 6 meses.
pero me da mucho gusto que haya sido el presentador, a Emanuel Mauro, que fue el que nos contactó, a José Antonio, que también ha estado aquí en los controles, y a la UPN también de Tehuacán. Pues a todos los que nos han escuchado, pues muchísimas gracias. La literatura pues siempre nos va a hacer mejores personas, así que hay que leer siempre. Muchísimas gracias, Victoria. Y si me lo permiten, quisiera terminar leyendo un pequeño párrafo de Rosario Castellanos, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la pandemia. Y con eso, si me lo permiten, despedimos esta transmisión. Y dice así: lívida luz. No puedo hablar sino de lo que sé. Como Tomás, tengo la mano hundida en una llaga y duele en el otro y en mí. Ah, qué sudor helado de agonía, qué convulsión de asco. No, no quiero consuelo, ni olvido, ni esperanza. Quiero valor para permanecer, para no traicionar lo nuestro, el día presente y esta luz con que se mira entero. Muchas gracias, queridas escritoras. Muchas felicidades y tengan muy buena noche. Saludos a todos, muchas felicidades a la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Tehuacán, y a todos los que nos siguen en esta transmisión. Hasta pronto, muy buena noche. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias. Noches. Buenas noches.